cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son politicón, el animal político. Son politicón, el animal político. Son politicón. Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos transmitiendo desde www.flaxoradio.c y por supuesto también llegamos a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio. Ya estamos aquí en nuestra cabina, en nuestro estudio con el profesor Fernando Bustamante. Él es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, también tiene un diploma superior de posgrado de Planificación Regional y Urbana por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. También tiene un posgrado en el programa de Magíster de Planificación Regional y Urbana del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile. También es magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard y también tiene un doctorado en Filosofía con mención en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, fue ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa durante la administración de Rafael Correa. También fue ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades en la misma administración y también ocupó un curul en la Asamblea Nacional y dentro de esta institución fue presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. Con él vamos a analizar un tema que está este momento como inquietando bastante, sobre todo al gobierno por la situación carcelaria que ha traído algunos conflictos ya desde el 16 de mayo en concreto. Antes de dar paso a nuestro invitado, quiero señalar que justo el día de ayer, esta es una publicación que tengo del diario Diario La Hora, que salió el día de hoy, y pues resulta que el día de ayer 2 reos fueron asesinados, ya van 11 muertos dentro de las cárceles del país. La cárcel regional número 8 de Guayaquil volvió a teñirse de sangre. Ayer en un nuevo enfrentamiento armado aparecieron acuchillados 2 reclusos del pabellón de mediana seguridad. Este nuevo hecho ocurre 8 días después del asesinato que se cometió en contra de William Humberto Poveda Salazar, alias Cubano, a manos de supuestos miembros de la banda de los choneros que están dentro del mismo reclusorio. Como les decía, ya son 11 muertos a un mes de la declaratoria de estado de excepción que se dio el 16 de mayo por parte del gobierno nacional. Dicho esto, bienvenido profesor, un gusto contar con usted y por supuesto queremos servirnos de su experticia para poder analizar este tema. ¿Qué es lo que está pasando con las cárceles de nuestro país? Bienvenido. Buenos días. Bueno, creo que hay que verlo en el contexto más global de lo que es la institución carcelaria en general. Uh-huh. Este problema, esta crisis carcelaria, es una crisis global que afecta de manera más aguda a los países que cuentan con menos recursos y con menos experticia, en forma mucho menos aguda en los casos de países extremadamente desarrollados que tienen políticas carcelarias sumamente sofisticadas. Los países nórdicos, Holanda, Suiza, etcétera. Pero en general la institución carcelaria tiene que ser revisada. ¿Cuál es el concepto de rehabilitación social que hay detrás? Exactamente. Debemos primero tener claro una cosa: la cárcel no siempre existió como institución. Uh-huh. Hay que hacer una clara diferencia entre, por ejemplo, las mazmorras o los calabozos antes de la época moderna, antes del año 1800 más o menos aproximadamente, con lo que son las cárceles ahora. El concepto es muy diferente, uh-huh, ¿no? En la época premoderna, la justicia se ejercía sobre todo a través de mecanismos de lo que podríamos llamar castigo corporal, o el destierro, o los trabajos forzados, o las galeras, por ejemplo, ¿no? Tantos años claro, en galeras. Si usted ha visto Los Miserables, ¿no es cierto? uh-huh, Ahí se muestra exactamente, la gente era llevada a lugares apartados, en fin, vivían en islas lejos. El caso, por ejemplo, de Australia, que se pobló con convictos,
inicialmente, con gente que era enviada, delincuentes que eran enviados a Australia desde Inglaterra, ¿no? En fin. O sea, siempre ha habido esta mirada del rechazo, ¿no? Pero es muy diferente. de Esta idea de decir que primero que se va a rehabilitar al reo. Antes era castigo. O sea, había una especie de venganza social. La persona había delinquido y tenía que resarcirse. Ahí había dos formas. La reparación, ¿no? Que era lo que podríamos llamar reparar el daño cuando ello era posible, ¿no? Y muchas veces, y la venganza, la represalia, que tenía primero una intención disuasiva, y por eso, por ejemplo, que los castigos eran públicos, ¿no? La gente era ajusticiada o era castigada o era públicamente. Incluso existía lo que se llamaba la humillación pública o la vergüenza pública, que eran, por ejemplo, castigos que en el Ecuador se aplicaban también, como en todas partes, como la picota, o como el cepo, o como las ortigadas o las azotainas, o en fin, había muchas formas, ¿no? Y obviamente el caso extremo, la ejecución pública, que a veces acompañada de torturas, ¿no? Incluso se dice que el derecho penal es producto, es más bien un síntoma de la sociedad moderna como tal, ¿no? Sí, seguramente. Pero como le digo, la cárcel fue creada a principios del siglo XIX como institución, con esta idea del panóptico. De hecho, nosotros le llamamos el panóptico, todavía le llamábamos panóptico al penal García Moreno. Así es. Y el panóptico, ¿qué quiere decir? Pan óptimo, todo se puede ver. La idea era tener a las personas en una institución donde todos sus movimientos y todos sus actos estuvieran bajo vigilancia, con un propósito presuntamente pedagógico, a través de una serie de técnicas, pero siempre acompañadas de esta vigilancia minuciosa, de horarios, de un régimen. En el fondo, el régimen carcelario recoge mucho de las prácticas monásticas. Yeah. O sea, de ordenarle al preso un tipo de vida que se pareciera al monasterio, en la idea de que eso lo iba a rehabilitar, lo iba a convertir en un ser humano nuevo, en un ser humano purgado de aquellas deficiencias morales que lo habían llevado al delito. Y que o sea, la idea de un reformatorio. Reinsertado en la sociedad. Exacto, esa era un poco la idea o la esperanza. Partaba por muchos supuestos respecto, por ejemplo, a qué es lo que hace que una persona sea buena o ética. La idea está del trabajo, ¿no? Por ejemplo, que tampoco es que se cumpla en todos los sistemas carcelarios, pero la idea era que era un sistema de disciplina, de cumplimiento de normas, de trabajo, de educación, en el caso de aprender un oficio, de hacer algo con las manos. Existía o existe todavía esa idea de que el hecho de que una persona haga ese tipo de actividades va a tener un efecto espiritual, un efecto anímico que le va a modificar internamente. Es bastante falso en realidad. Se ha probado que eso es totalmente utópico. Las cosas no funcionan así en la mente humana ni en la psiquis humana, que las razones Ahora sabemos muchísimo más que hace 200 años sobre la psicología de la desviación social o de la psicología del delito, pero los supuestos de la cárcel como institución siguen siendo, en el mejor de los casos, están basados en una psicología de hace 200 años, ¿no? Por lo tanto, y además hay que sigamos aplicando esas medidas en la absolutamente, es totalmente... Es como aplicar sangrías para curar el cáncer. Claro. No, o sea, estamos hablando más de superstición que de ciencia. Y por otro lado, también hay una cosa que no se percibió cuando se creó la institución carcelaria. Que fíjese lo que pasa. Usted lo que está agarrando es a todos los delincuentes y poniéndolos juntos. Así es. O sea, ¿cuál es el entorno del delincuente? ¿El pedagogo que le va a reformar? ¿O el conjunto de gente que cohabita con él bajo ese mismo techo, forzadamente, que es personas que en su mayoría han cometido delitos, gente que viene ya con problemas de adaptación social? Y lo que termina ocurriendo es de que la sociedad delictual se forma en la cárcel. Cuando la gente, hay este lugar común, pero como a veces los lugares comunes aciertan, ¿no? La cárcel es la universidad del delito. Entonces, cuando usted, ¿qué puede esperar de una persona que ha delinquido si usted la rodea de otros delincuentes, de muchos de ellos más veteranos, más avesados, más curtidos,
más diestros que usted, ¿qué es lo que va a aprender? Claro, se va a perfeccionar quizás en las técnicas de... Pero de no es delinquir solo en de las otras técnicas, personas. sino que obviamente va a desarrollar una red de vínculos sociales que son el delito, el Claro. AMPA. La vida fuera de la ley es una forma de vida que tiene sus reglas, que tiene sus normas, que tiene sus autoridades, que tiene sus jerarquías, que tiene... Hasta su propio lenguaje, Y ¿no? muchos de estos crímenes horrorosos que se han dado en las cárceles ecuatorianas tienen que ver precisamente con, en el fondo es la justicia propia de un mundo delictual que tiene sus normas y cuando alguien las viola es castigado, pero castigado con su propia justicia. Es un sistema paralelo de justicia que nos parece muy brutal. Es cierto que nosotros la pena de muerte y el castigo corporal aflictivo lo hemos desterrado, al menos en la justicia ecuatoriana, occidental, ¿no? Pero hay sistemas en nuestro imaginario sigue existiendo un poco en el fondo, en el atavismo, ¿no? Y cuando no hay otros mecanismos se recurre pues a la violencia, a la represalia, a la vendetta, ¿no? Y todos los sistemas delictuales organizados, del crimen organizado, maneja un sistema de justicia paralelo. ¿Pero qué Por podemos- ejemplo, el sistema de las mafias de origen italiano, ¿no? Que tenía su sistema de justicia paralelo, que era muy, muy parecido a esto. O sea, cuando alguien violaba una norma, o un pacto, o un contrato dentro del esquema ético de la mafia, ¿no? Que es su propio sistema ético diferente al resto de la sociedad, pero que lo tienen, esa persona también estaba castigada. Y había una escala de castigos y una... O sea, esto está codificado, hay reglas, no es al azar. Yo dudo mucho, por ejemplo, que la violencia que hemos visto en las cárceles ecuatorianas esto sea simplemente violencia espontánea. Eso puede darse en un caso, una reyerta, se agreden entre ellos, pero cuando hay una cadena de crímenes de este tipo, estamos hablando de un sistema de ajuste de cuentas que es por normalmente la violación de las reglas explícitas o tácitas del mundo del AMPA, que tiene, como digo, sus reglas. Claro, y ¿no? hay grupos delincuenciales que siguen operando desde dentro de las cárceles. No solo que y operan desde extorsionan dentro de también las a los- cárceles, se forman y se comandan desde las cárceles. Ujú. O sea, lo que hemos creado con la cárcel es el centro de formación y comando del AMPA. Claro. Y lo estamos formando nosotros. Es la sociedad la que está creando el problema mediante un sistema que no es de rehabilitación social, ciertamente, eso es una fantasía, ¿no? Es para el discurso. Claro, es un sistema en el cual lo que uno hace es coger a todo lo dañado de la sociedad, juntarlo para que se organice y se estructure y adquiera más poder. Y ojo, el mundo del AMPA intracarcelario no está desconectado del mundo de afuera. Por supuesto. Hay el AMPA tiene un comando centralizado, localizado en la cárcel, y luego está en la sociedad. Por eso es muy importante entender que las medidas de disciplina carcelaria tienen que verse en el contexto de que el sujeto de la rehabilitación social no existe en el vacío, no está aislado del mundo social. El gendarme tampoco, el policía tampoco, ¿no? Y los grupos de crimen organizado tienen mucho poder y tienen mucho dinero. Y una de las razones por las cuales, por ejemplo, es imposible sellar las cárceles, además habría que ver si es deseable hacerlo, pero sellarlas, es que obviamente los que están ahí adentro, cuando se trata sobre todo de bandas de crimen organizado, tienen mucho dinero y mucho poder, con el cual, mucho más que el pobre policía o el gendarme. O sea, la pregunta es quién es el preso finalmente. A veces la tortilla se vuelve y las autoridades y el personal de servidores públicos que están ahí están más presos de los presos que los presos de ellos, ¿no? Claro. Intente, Y el uso imagínese, de armas, por ejemplo. imagínese usted, por ejemplo, un sistema carcelario en donde seriamente trata a la persona que está a cargo de impedir la entrada, por ejemplo, de armas, ¿no? Y realmente se pone las pilas y lo más probable es que vaya esa persona o sus familiares a sufrir graves consecuencias. Tuvimos hace unos 12 años el caso de una directora de la prisión de Guayaquil que fue asesinada porque se lo tomó en serio su trabajo. Y hace un año también fue... Hubo otro caso, Hubo sí. otro caso. Y en otros casos, si no hay asesinato, hay amenazas, o si no, un poco la disyuntiva es la siguiente. Usted participa, se hace cómplice y obtiene algunos beneficios de ello, o le puede pasar algo serio a usted o a su familia. Claro. O sea, la capacidad coercitiva que tiene el AMPA, el crimen organizado, y tiende a ser organizado porque el que llega ya por un delito común,
¿cómo sobrevive en la cárcel? Tiene que hacerse de un grupo. El pobre miserable delincuente sueltito tiene una vida miserable y tal vez incluso corta si es que no se recluta, sino se hace a un capo, a un líder, a un grupo, a una red ahí adentro. Entonces, es reclutado. Entonces, doctor, sí. podríamos decir que quizás una estrategia para rehabilitar en verdad a la persona que comete un delito sería insertarlo en una comunidad de gente que no comete delitos, sino que tiene otro tipo de... O sea, lo que uno tiene que hacer es justo lo contrario. Tiene que aislar a la persona del mundo del delito. Ya. En la cárcel lo que se hace es concentrarla en el mundo del delito. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un hacinamiento carcelario de más de 30,000 el hacinamiento internos? carcelario es fruto del populismo penal. O sea, en nuestro país hubo un intento, después de la Constitución de Montecristi, del cual yo estoy muy orgulloso, que se hizo para hacer varias cosas, despenalizar algunas cosas, las medidas sustitutivas, el uso de formas alternativas de cumplimiento de penas, el uso sensato de la prisión preventiva, ¿no? Etcétera, etcétera. La reducción de penas absurdas por cosas menores, precisamente con este propósito. El delincuente que llega con pequeñas penas es probablemente una persona principiante en el delito, ¿no? Y si yo le meto largo tiempo en la cárcel, le voy a convertir en un avesado delincuente, como dice la terminología común que se usa en la prensa, ¿no? Así es. Y yo quiero evitar que se convierta en un avesado delincuente, por eso necesito que no esté mucho en contacto con el elemento más dañado o más inmiscuido en el mundo del delito organizado que está en la cárcel, ¿no? Es la forma de prevenir esto, es que evitar la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Así es. Hay algunos casos en donde es necesario un tratamiento muy complicado, que es el caso del criminal psicópata o sociópata. Pero ese es un grupo muy específico, ¿no? Que ahí se requiere un tratamiento diferente, porque son personas que tienen un trastorno de personalidad que es incurable además. Claro. Desgraciadamente nadie ha descubierto cómo cambiar a un psicópata. Hay maneras de manejar, mejor o peor, a los psicópatas, pero cura no hay. Pero es un problema ya psiquiátrico, ¿no? Grave, es muy serio, muy peligroso, pero que ese sí requiere un tratamiento diferente, ¿no? Pero el común de la gente, que es la mayoría de la gente, no está en esas circunstancias, ¿no? Entonces lo que necesitamos precisamente... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después vino una reacción movida por este populismo penal, que es lo que desgraciadamente continuamente brota y que la prensa fomenta y alienta. Yo creo que hay intereses creados, hay muchos intereses en que haya mucha gente en la cárcel, sobre todo hay muchos intereses creados en que la gente se sienta insegura y que sienta una gran zozobra continua. Entonces, ¿qué hace la gente? Pide instintivamente, ¿qué es lo que pide? Penas más grandes, penas más drásticas, más gente en la cárcel, claro, ¿no? Y como en la salud pública, el éxito de la seguridad ciudadana no es que... muchas veces cuando se mide, por ejemplo, el éxito de un sistema de salud, se dice, los hospitales están con una tasa de ocupación de las camas muy alta. No, eso no es un éxito, es un fracaso. O sea, el éxito de un sistema de salud pública... Menos enfermos. ¿Ah? Es que las camas estén desocupadas. O la prevención, por ejemplo. Por eso que las camas en los hospitales estén desocupadas, eso es el éxito, ¿no? En el sistema de rehabilitación social también, que las cárceles estén vacías, ese es el éxito. Claro. No es que estén llenas, que estén vacías. ¿Ya? Así es. Pero nosotros, entonces, vinieron y el gobierno del presidente Correa cedió a esto, se inclinó por razones políticas, a mi juicio, políticas, en el sentido más pedestre de la palabra, se dejó chantajear, tal vez incluso muchos de sus personeros, este mismo chip existía, ¿no? Este chip que se expresa de manera especialmente potente, por ejemplo, en el Partido Social Cristiano o en la cultura política social cristiana, pero no es solamente privativo del social cristianismo. Yo creo que amplias capas de la población seguimos teniendo una mentalidad del siglo XVIII en esto. O sea, cuando alguien delinque, ojalá le pudiéramos dar palo en la plaza. O sea, somos muy conservadores en ese aspecto, en el sentido, muy moralistas, en el sentido de que hay que desterrar o castigar al malo. La moral, a mi juicio, no es la moral del castigo. Eso no es moralismo, es brutalidad. Claro, ¿no? muy bien. Es una concepción brutal
arcaica, autoritaria, violenta del manejo del delito. Y yo te digo, yo preferiría que fueran menos hipócritas y dijeran que lo que quieren es picota, que lo que quieren es cadalso, que lo que quieren es venganza. El cuento de la rehabilitación social es una hipocresía, ¿no? Para no decir lo que para mucha gente, no digo todo el mundo, pero para mucha gente, ¿no es cierto?, es la verdadera agenda, hacer que el desgraciado que delinquió sufra. Y se trata de pagar las culpas mediante una penitencia infernal. La cárcel es un infierno. Una de las experiencias más horribles que he tenido yo en mi vida pública ha sido visitar las cárceles, sobre todo las cárceles del litoral, ¿no? Eso es el infierno. O sea, eso verdaderamente... ¿En la cárcel del litoral antes de que se construyan los nuevos CRS? Sí. Claro. No, le digo una cosa. La cárcel, si se quiere torturar a un ser humano de manera constante, permanente y prolongada, esa es una buena manera, ¿no? Yo personalmente prefiero la ortigada. Claro. 1000 veces, ¿no? O sea, dirán que eso es primitivo, que eso, francamente me parece mucho más humana la ortigada además, que la cárcel. Incluso tiene una base, un sustento purificador, ¿no? Sí, simbólico. Sí, es cierto. Ajá, es posible que tenga un efecto catártico, incluso mucho más de rehabilitación, aunque en esto voy a sonar anticuado, que esa horrible, ese horrible encierro, ¿no? Con lo peor, ¿no? O sea, si ya entraste medio dañado, de ahí sales convertido en un demonio. Y justamente a eso también se debe la clasificación de los internos, entre los internos de baja, de mediana y de máxima seguridad. Y que dentro de... Sí, pero esa seguridad está siempre violada. Ya. Prueba de ello son los crímenes que ocurren continuamente. Claro. Y lo que se ha hecho escándalo ahora, porque estas cosas u otras análogas están pasando siempre. Es parte de la vida diaria. Uh-huh. Y cosas muy serias, pero conmovedoramente graves, ¿no? Pero nosotros entonces volvimos a llenar las cárceles. Por ejemplo, el tema de las drogas es uno de los grandes factores de llenar las cárceles. Hubo un intento, que yo considero que era acertado, para sacar de la cárcel a los pequeños traficantes y a los consumidores, mediante la despenalización del consumo y del microtráfico. Es obvio, estamos hablando de personas, unas que tienen un problema, si se quiere, de salud, así es, y otras que son, digamos, gente que muchas veces está en eso también por un problema de adicción. Es su manera de conseguir su dosis, el claro, microtráfico, o que sean gentes en gran necesidad socioeconómica, o gente que... Nosotros hemos llenado las cárceles con gente, o el pequeño delincuente que muchas veces delinque. Nosotros hicimos un estudio, y en esos años, estoy hablando hace unos 10, 12 años, más o menos el 70% de la gente que estaba en la cárcel estaba por drogas o delitos conexos. Me refiero a delitos conexos, el asaltante del celular, accesoristas les llaman, creo, en el sí, dentro pero del lenguaje de sí, Lampa. Sí, pero muchas veces se trata de gente que ha caído presa de esta desdicha de depender de una sustancia, uh-huh, y que por ello mismo pierde su trabajo, se encuentra en una situación socioeconómica vulnerable, pero tiene la necesidad de conseguir su droga, su dosis, su sustancia, y recurre al delito para poder abastecerse. Entonces, muy probablemente, buena parte de ese asalto callejero que tanto choca, que tanto molesta, que tanto aflige, que tanto impacta, una parte importantísima de ese asalto callejero, que además es que uno tiene en mente cuando piensa en la inseguridad ciudadana, porque la gente no tiene en mente inseguridad cuando piensa en el ladrón de cuello blanco, que se lleva millones y millones de dólares, no un celular, sino millones y millones de dólares. A esa gente no le tiene miedo. Si se encuentra en la calle con uno de estos ladrones de cuello blanco, sabiendo qué es, susto no le da, pero el pequeño asaltante que ejerce una microviolencia contra uno, una violencia física, eso sí nos asusta y nos choquea. Bueno, generalmente ese tipo de asaltante está, en muchísimos casos, es gente que está en el tema de la droga, ¿no? Por el hecho de la prohibición de la droga, de la criminalización de la droga, terminan siendo arrojados a un mundo delictual en el cual es la única forma que tienen para poder seguir viviendo su problema, ¿no? Y eso termina llenando las cárceles.
entre el tráfico, el microtráfico y el delito vinculado, ¿no? Ese delito, como digo, que es el que más impacta cotidiano, es el que nos moviliza, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que... Por la fuerza del estereotipo también, ¿no? Pero yo le diría una cosa, si no existiera el prohibicionismo, es muy probable que el delito ese callejero, el delito físico contra las personas de ese tipo se redujera dramáticamente. Pero nosotros nos dedicamos a cultivar la delincuencia mediante leyes y mediante concepciones de la seguridad bastante contraproducentes, ¿no? Bastante torpes. Tanto la violencia carcelaria como el AMPA, como el delito organizado, como el delito vinculado a la droga, son creados por la sociedad, son creados por nuestro ordenamiento jurídico y por nuestras concepciones y nuestras prácticas de seguridad. O sea, nosotros creamos el mal que lamentamos. Sí. Estamos como usted dijo acertadamente, si uno fuera serio respecto a la rehabilitación, haría lo que ya en algunos países se está haciendo con el tema de la droga, que es evitar concentrar a las personas que sufren de este mal juntas, peor meterlas presas, peor meterlas en instituciones, sino reinsertarlas socialmente. Claro, sería por ejemplo, mire, y con el alcoholismo pasa lo mismo. El alcoholismo no es ilegal, pero cuando usted habla con un médico especialista en tratar alcoholismo, lo primero que le dice a usted, lo primero que necesitamos, ¿no?, junto con que la persona esté aislada del alcohol, es que esté aislada del grupo social donde bebe. Porque todo alcohólico tiene un mundo que es los amigos, el círculo en el que se mueve, el tipo de vida social que lleva a cabo, el ámbito, que es un ámbito alcohólico, que fomenta el alcohol, que permite el alcohol, que incita al alcohol. Entonces, lo primero que necesitamos es sacarle de ahí. Claro, para poder resignificar las prácticas que tiene este sujeto en otro ámbito. Es que los seres humanos somos muy lábiles al medio que nos rodea. Créame. Somos tremendamente lábiles al medio que nos rodea, porque somos extremadamente sociables, ¿no? El peor castigo que le pueden dar a un ser humano, sin tocarle, sin hacerle un rasguño, es el aislamiento. Por ejemplo, estos sistemas de penales tan crueles y tan inhumanos como es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El aislamiento, ¿no? Eso es cruel e inhumano. Destruye a las personas. Usted sabe, la mente humana se destruye en el aislamiento. Entonces, es enormemente importante psicológicamente por eso es que, por ejemplo, los grupos evangélicos o algunas sectas religiosas tienen gran éxito en el tratamiento de las adicciones, porque lo que hacen es sacarle a la persona de su medio habitual, ¿no? Y le rodean. Es una comunidad de gente que está toda en lo mismo, que no bebe o que no consume o que no tiene problemas con sustancias, que vive una vida limpia de todo eso, y uno le reinserta en ese medio a la persona. Y eso tiene un éxito enorme. Porque la relación con las sustancias no es solamente entre la sustancia y usted, es entre la sustancia, usted y el medio en el que se consume la sustancia, ¿no? Entonces, y eso lo puede decir un pastor o lo puede decir un médico, puede decirle, yo lo que hago para sacarle a la persona de la droga o del alcohol o de lo que sea es, le saco del medio, no le meto en el medio, no le encierro con otros alcohólicos, ¿no? O con otros cocainómanos, ¿no? Son términos un poco despectivos, es más, me da cada vez más pudor usarlos, ¿no? El uso que se está promoviendo ahora, el término que se está usando, es una propuesta, habría que discutirlo, es personas que tienen consumos problemáticos, ¿no? Y hay algunos criterios incluso más o menos establecidos en la comunidad médica en Estados Unidos, en otras partes, para entender qué es un consumo problemático. Pero en todo caso, volviendo acá al tema de las cárceles, el 13 de junio el presidente, en una reunión con el Consejo de Seguridad, habían anunciado 3 medidas. Una de ellas es que tiene que ver con la reclasificación de las personas privadas de la libertad según su peligrosidad, comportamiento y sentencias recibidas. Sí. La otra medida fue que se solicitara al Consejo de la Judicatura
para que los jueces sean un apoyo y no un obstáculo en las decisiones y no se interponga respecto a las medidas del sistema de rehabilitación social. Y una tercera medida sería que se actualizara todo el sistema tecnológico para tener equipos de punta como escáneres que permitan tener información y prevenir cualquier tipo de acto de violencia. Yo creo que ahí padecemos también de una cosa que es muy nuestra, que es el fetichismo tecnológico. O sea, que creemos que con gadgets vamos a resolver un problema. Mire, no importa qué escáneres tenga usted, si el escáner está dañado, y usted ha visto que la tecnología se daña, ¿no es cierto? ¿Usted cree que es casualidad que se daña? Y claro, o sea, de alguna manera, ¿cómo se explica también que seres humanos manejan la tecnología? Que se ingresen armas permanentemente. Los seres humanos manejan la tecnología. Ajá. Y si los seres humanos no están dispuestos a darle el uso que teóricamente debe tener, no va a funcionar. Mientras el policía o el gendarme estén sometidos al terror, ¿no es cierto? Esos escáneres o esa tecnología no va a funcionar. ¿No? Nosotros estamos obnubilados muchas veces por los chechereches, ¿no? Por los chirimbolos, ¿no? O sea, que creemos que con eso se puede resolver problemas que son humanos, que son sociales, que son colectivos, que son psicosociales. Lo mismo, y eso del Consejo de Ejecutivo, no sé qué quiere decir realmente eso, pero obviamente decirles a los jueces cómo tienen que actuar, más allá de lo administrativo, suena a metida de mano en la justicia. Para bien o para mal, eso es otra historia. Yo personalmente creo que tenemos que tener una discusión mucho más profunda que saber si vamos a tener escáneres o no en las cárceles, ¿no? Los sistemas de control, si se quieren aplicar, los que hay serían suficientes en teoría. El problema es... ¿Quién administra eso? ¿Quién administra eso? ¿Bajo qué presiones se encuentra? ¿Y qué poder tiene? ¿Y cuáles son sus incentivos? ¿Y cuáles son las redes y vínculos sociales de toda esta gente? ¿No? Supuestamente no debe haber celulares, debe haber inhibidores de celulares. Funciona todo perfecto. Hace 10, 15 años yo vengo escuchando todas estas cosas. Y no ha cambiado nada. ¿Es verdad? No, yo creo que se ha puesto peor. Yo creo que se ha puesto peor, ¿por qué? Porque en la medida en que se han subido las penas y se ha aumentado las sanciones, se llena más gente en las cárceles y las condiciones se hacen más deplorables y más caldo de cultivo para la formación de estas sociedades siniestras que operan desde ahí, pero no solo ahí, sino que están dispersas en toda la sociedad, ¿no? Yo he estado ahí en el centro regional de Latacunga. Sí. He entrado y claro, he tenido que pasar por una serie de filtros para poder ingresar. El celular no me funciona desde antes de entrar a la puerta. Uh-huh. Y me parece sorprendente que los internos tengan la capacidad de grabar y de enviar. Escúcheme una cosa. Una de las fantasías del fetichismo tecnológico es olvidarse que a toda medida tecnológica que usted tenga, la otra parte puede tener una contramedida tecnológica. ¿Verdad? Le voy a dar un ejemplo. Cuando se inventaron los radares en las carreteras para el control de velocidad, ¿cuánto se demoró en inventarse los detectores de radares en los autos? No, fue automático. Claro, ¿no es cierto? Los drones para combatir el terrorismo. Resulta que ahora en Yemen algunos grupos terroristas ya tienen drones y realizan ataques con drones. Echa la ley, echa la trampa, dicen. No es la trampa. Hecho el invento, hecho el contrainvento, ¿no? Claro. O sea, lo que tenemos que apuntar es a las estructuras sociales, a las estructuras psicológicas, morales, políticas que hay de por medio, porque también hay una política del delito. ¿Usted cree que el crimen organizado no apoya políticos? Claro. ¿No financia políticos? No está, y los políticos están bastante fregados, porque como tienen que conseguir financiamiento para sus campañas a como dé lugar, finalmente en la desesperación terminan sometiéndose a cualquier... Y es gente que tiene poder. Es gente que tiene el poder de arruinarle la vida a usted, de arruinarle su administración. ¿Cuántas veces en países de Latinoamérica los políticos han tenido que ser tratados con el crimen organizado para poder gobernar? So pena de que se les desmorone la gobernabilidad. Así es.
o incluso con peligro para su seguridad, ¿no? Y el narcotráfico, por ejemplo, es una de esas, Por supuesto. de esos poderes, ¿no? Claro, el crimen organizado en todas sus variantes, ¿no? Como digo, mucho de lo que nosotros, toda esta cosa del crimen organizado, de las mafias, de las bandas, la hemos fabricado nosotros. Increíble. Por esta increíble incapacidad de pensar los problemas de la seguridad de manera radical, de fondo. Nuestra incapacidad de, por ejemplo, de pensar en los sistemas de rehabilitación social de otra manera diferente, ¿no? Nosotros estamos con una lógica, una doctrina de rehabilitación que es más de 200 años anticuada, ¿no? Imagínese si yo le dijera que vamos a tener en el Eugenio Espejo, ¿no es cierto?, la tecnología médica de hace 200 años. ¿Qué le diría usted a ese ministro de Salud? Anticuado. Anticuado criminal. ¿O no? Por supuesto. Bueno, y nosotros estamos y tomamos como absolutamente normal y natural una tecnología penal de hace 200 años o más. Y lo único que se nos ocurre es tratar de dar más de eso. Cuando fracasa, más. ¿No es cierto? Más de lo que ya fracasa, como los médicos del siglo XVIII, que cuando le hacían una sangría para curarle un mal no se curaba, le hacían otra sangría más, hasta que le desangraban y le mataban. Fatal. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que cambiar totalmente, pero claro, es muy difícil para esta sociedad. Y eso se porque evidencia con la construcción de estas cárceles, por ejemplo. Sí, es muy difícil. Ahora, el problema es terrible, es que el público en general, ¿no es cierto?, tiembla de solo pensar en salirse del modelo, ¿no? Hay mucho miedo. Y además están nuestros reflejos condicionados culturales. ¿Qué pasa cuando alguien delinque? Hay que castigarle más duro, ¿no?, hasta que aprenda, hasta a disuadir. Desgraciadamente, lo que ocurre es que en general se sabe, es un lugar común, que elevar las penas pasado un punto no disuade. No disuade. Lo único que es que aumente el incentivo para corromper al sistema judicial. Increíble. A ver, si yo tengo que meterle 30 años, a ver, tomemos un ejemplo de la antigüedad, ¿no es cierto? Si la pena para robarse una gallina era la horca, el juez tenía que tener una enorme reticencia a sentenciar a alguien por robarse una gallina, porque sabía que era, ¿qué hago? ¿Le dejo libre o le meto en la horca? ¿No? Usted sabe que en Inglaterra se ahorcaba todavía a la gente por eso en 1830. Entre 1830 y 1850 se produce un cierto cambio en Inglaterra, en donde empiezan a reservar la pena de muerte para delitos que hoy día llamaríamos graves, ¿no? Ese cambio se hizo entre 1830 y 1850, y en el resto de los países siguió después, ¿no? Pero se da cuenta que con penas draconianas, desproporcionadas, desmedidas, o usted le da un gran incentivo a la gente criminal para hacer enormes esfuerzos de corrupción o de intimidación, o si no, genera una situación en donde la justicia se paraliza, porque ¿cómo voy a mandar a la horca a un tipo por robarse una gallina? ¿No es cierto? No le da esta flexibilidad para ir buscando penas adecuadas, incluso pedagógicas, incluso que impliquen un verdadero resarcimiento a la comunidad, si es que de eso se trata, más allá del derecho civil, ¿no?, de los daños y perjuicios a las víctimas, en el caso que quepa, ¿no? Pero eso también representaría un enorme esfuerzo presupuestario de parte del Estado para poder aplicar, digamos, ese tipo de medidas que puedan reinsertar o modificar la conducta delictiva. A ver, si se habla de rehabilitación, estamos hablando de ingeniería espiritual. Ya. O sea, estamos hablando de cambiar a un ser humano, ¿cierto? A veces ni siquiera eso, sacarlo de un contexto o de una situación en que los incentivos que tiene son esos y no otros. A veces la gente no es mala, porque está dañada interiormente, no porque está podrida. La gente actúa de maneras antisociales porque se encuentra ante un sistema de incentivos tremendamente perverso, en donde si no actúa de manera ilegal, está perdido, está fregado, ¿no? Pero uno simplemente cambiándole el conjunto de incentivos que la persona enfrenta puede modificar su conducta. Le voy a dar un ejemplo.
¿no es cierto? Nosotros tenemos esta idea de que, por ejemplo, nuestra gente en el campo, en lugares pequeños, en pueblos, es medio inerte, pasiva, sumisa, sin iniciativa. Ahora, coge esa misma persona y póngala usted en España, en Italia, en Suiza, y súbitamente, oh milagro, ese ecuatoriano indolente y sin ímpetu se convierte en un gran emprendedor. ¿Qué es lo que cambió? Es la misma persona. Pero esa misma persona se enfrentó a un conjunto de incentivos y de posibilidades que antes no tenía, que le permitió hacer florecer algo que estaba ahí, que siempre estuvo ahí, pero nunca tuvo, por decirlo así, los nutrientes necesarios para poder crecer. Entonces, muchas veces el delincuente, o sea, no es una cosa ontológica, no es un tema de un ser intrínsecamente dañado, muchas veces, ¿no? Se trata de un ser que actúa en el ámbito en que se desenvuelve, en el mundo que le ha tocado, bajo el conjunto de incentivos que tiene, ¿no? Bajo los estímulos que tiene, bajo lo que le dicen que es lo correcto, ¿no? Bajo lo que paga, ¿no? Cuando el crimen paga, ¿no? Y perdón, muchas veces paga, entonces el incentivo para que personas que de ordinario no pensarían en realizar actividades delictuales las hagan es alta, ¿no? Wow. Hay un dicho que dice, ¿cómo es? En caja abierta el justo peca. En casa abierta. En caja abierta. Ya, sí, sí. Y eso tiene un núcleo de verdad, ¿no? O sea, hay muchas personas que son honestas porque nunca han tenido ocasión ni incentivo para hacer nada deshonesto. Pero déles la tentación, pues. O la tentación puede ser al revés, puede ser si usted no hace algo delictivo o algo equivocado, le va a ir muy mal. Va a tener fuertísimos costos que pagar. Y es lo que no está sea bobo. Es lo que está pasando con este crimen organizado. No, piense usted en el crimen de cuello blanco, piense en la corrupción política, piense en los empresarios deshonestos, ¿no? Muchas veces es el sistema de incentivos, en donde el tipo que anda derecho por la ley le va mal. Está jugado de tal manera que no conviene respetar las leyes, hay ser bobo, ¿no? Y la gente se ve enfrentada muchas veces a disyuntivas tremendas. Hago las cosas por la vía recta y me puede ir pésimo, ¿no? ¿Y entonces qué se puede hacer? Muchas veces nuestro sistema legal, nuestro sistema administrativo está organizado de tal manera de castigar al justo y premiar al pecador. ¿Qué se puede hacer como sistema? Bueno, sobre todo como Estado, que son las personas que tienen la cabeza. Bueno, ahí está, le da a las dos cosas. Va por el lado de crear incentivos para que la gente que normalmente no quisiera cometer delitos, no se vea incentivada a hacerlo. Primero, la estructura de incentivos económicos, sociales, culturales, burocráticos, administrativos. ¿Cuántas incorrecciones se cometen simplemente por el costo de hacer las cosas administrativamente bien? Es exorbitante. La informalidad, por ejemplo, se nutre de eso. Así es. ¿No es cierto? Y la informalidad puede terminar en el delito. Muchas veces reviste figuras delictuales. Si usted hace que comportarse adecuadamente sea semejante calvario, sea ruinoso, está diciéndole a la gente, si quiere vivir, tiene que hacerlo al margen de la ley. Eso es una cosa. Luego el sistema de rehabilitación hay que repensarlo radicalmente. En mi opinión, llevando las cosas a la extrema radicalidad, y con un ánimo polémico, creo que la institución carcelaria debe ser abolida. Definitivamente. Creo que es un engendro arcaico, basado en una noción de rehabilitación social equivocada. Creo que los países nórdicos han avanzado en esto de cómo manejar la cárcel de otra manera, pero idealmente deberíamos pensar que hay que tener un tratamiento particular para los criminales psicópatas. Eso es bien serio. Esas son personas que no se pueden rehabilitar, ¿no? Pero tampoco sirven las sentencias entonces como si fuera una persona rehabilitable. Ahí hay que ver, porque también hay que hacerlo con humanidad, por más psicópatas que sean, son seres humanos a los que tienen derechos básicos, ¿no? Eso hay que repensarlo médicamente, policialmente, cómo se hace, ¿no? Pero con el grueso de la gente, obviamente tenemos que pensar en cómo aislamos a las personas del mundo del AMPA, no cómo creamos en las cárceles del mundo del AMPA, ¿no?
Y claro, es muy difícil para las personas decir, bueno, yo le voy a insertar en mi negocio a una persona que robó, ¿no? ¡Qué miedo! Claro, la mayoría se va a privar y va a tener un poco de recelo y de reserva. Por eso es que si usted ve las persona. comunidades exitosas en rehabilitar realmente, son comunidades de tipo o religioso, o benéfico, o filantrópico, alcohólicos anónimos, etcétera, que usan unas técnicas en donde la comunidad asume el riesgo de la persona. Asume al borracho, o asume al drogado, asume al ladrón, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y le va rodeando de un conjunto de prácticas y de relaciones sociales y humanas positivas, ¿no? ¿Verdad? Hay que estudiar esos fenómenos que tienen éxito, porque lo dramático es que tienen un éxito enorme, ¿no? En su en los espacios que manejan, en el tipo de cosas que manejan. Y no hay que necesariamente que llegar a lo religioso, puede ser. Hay muchas formas laicas de hacerlo. Pero entonces se puede decir que al menos en América Latina la institucionalidad no tiene un deseo por incorporar esas prácticas en su... No, porque además el ejercicio. público resistiría vivamente lo que estoy diciendo. Y estoy seguro que lo que estoy diciendo no es del tipo de cosas que le ganarían votos a nadie. Todo lo contrario. Le restaría, claro. Claro. Tengo la dicha de estar en la Flaxo y no ser candidato a nada, ni pensar serlo, así que puedo darme el lujo de decir lo que digo. A propósito de esto, ¿cómo ve usted el hecho de que se haya eliminado un ministerio de derecho, un ministerio de justicia, derechos humanos, que manejaba este sistema? Yo lo lamento, creo que es una buena idea tener un ministerio de justicia, la mayor parte de los países lo tienen. Comprendo la situación extrema de la caja fiscal. Sin embargo, yo sí diría, cuando se trata de hacer reducciones, hay que hacerlo discriminadamente. Hay que hacer prioridades. Y yo me pregunto, si uno va a reducir un Ministerio de Justicia y esa reducción va a significar que los problemas del delito, de la rehabilitación social, de la reinserción, del crimen organizado, se van a agravar, ¿cuánto le va a costar al Estado manejar esas crisis, ¿no?, en comparación con lo que le costaba al Ministerio de Justicia? O sea, ese tipo de balanzas hay que hacerlo. No es simplemente decir, me gasto 50 millones de dólares al año, aquí puedo ahorrar, esto no es indispensable, eliminemos. Hay que preguntarse, si gastar esos 50 millones de dólares significan que yo no gasto 250. O sea, y habría que preguntarse puede eso. significar que le está costando más gasto a través del Ministerio del Interior, siendo una dependencia del Ministerio O al del Interior. conjunto del Estado, porque hay que ver todas las pérdidas que la comunidad sufre por el delito, todo lo que le cuesta a la comunidad precaverse supuestamente contra el delito, todo lo que hay que invertir en seguridad, los daños que provoca el crimen, la violencia y todo eso hay que también medirlo, hay que darle una especie de... Econométricamente se puede hacer el ejercicio y estimar qué le cuesta al país eso versus lo que le cuesta un ministerio de justicia o una repartición análoga que esté cumpliendo su trabajo a cabalidad y logrando éxitos en reducir los problemas sociales que hemos estado hablando. Habría que hacer ese tipo de cálculo, pero hoy en día simplemente se llega y se dice de aquí podemos ahorrarnos 50 millones de dólares, 5 millones de dólares, 100 mil dólares. Siguiente institución. O sea, es un balance contable extremadamente cortoplacista y pobre. Yo estoy de acuerdo que en muchos casos, efectivamente, debe haber sido, probablemente es una medida fiscal razonable la supresión de entidades. Pero me pregunto si en este ámbito particular es el caso. Y si hemos hecho ese debate y esa discusión, y no solo respecto al Ministerio de Justicia, sino a todos los otros ministerios o reparticiones, hemos hecho ese balance, ¿con qué va a ahorrar más el Estado? ¿No? Y el ejemplo que yo le he dado es, si por ahorrarme 50 en una estructura institucional, no estaré yo creando costos por 250, que yo voy a tener como Estado que asumir finalmente. Así es. ¿No es cierto? Sin contar que los costos que para la comunidad significa, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta la emergencia carcelaria al gobierno este rato? Versus lo que le cuesta al año al Ministerio de Justicia.
Ahora, estoy haciendo un supuesto, que el Ministerio de Justicia lleva adelante políticas eficaces y eficientes para su cometido. Tampoco se trata de tener una institución burocrática ineficaz e ineficiente, o que lleve adelante políticas públicas que son tan eficaces como el aceite de culebra o incluso contraproducentes como las sangrías. ¿No es cierto? Por eso, pero todo eso hay que discutirlo. ¿Estas políticas me ayudan a reducir el problema o no? Pues gasto. En ese caso sería un desperdicio, un derroche, claro. ¿No? Pero ese tipo de análisis tenemos... del momento de la reducción presupuestaria y nada más. Pero ese es el debate que no hacemos. Ajá. Ese es lo que no se discute. Eso es lo que no se pone en el tapete, en general, con todos estos casos. Y no vaya a ser, como le digo, que por ahí, en una de esas, por ahorrar acá, terminemos gastando más, ¿no? Es como la persona que dice, no voy a contratar un seguro de salud para ahorrar. Y el rato que le toca, no sé, pues la apendicitis, claro, no sabe, le sale no mucho más que todas las primas que hubiera pagado por el seguro, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, por eso es importante que este tipo de debates se hagan, que la política pública se formule, se estructure de esta manera, ¿no? Así es. Y es lo que yo me temo, en algunos casos al menos, que ha ocurrido. Muy bien. Son ya las 11 de la mañana con 11 minutos, nos hemos alargado bastante y la verdad faltaría mucho tiempo más para poder seguir debatiendo estos temas que son absolutamente necesarios entenderlos y aterrizarlos en nuestra sociedad. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Bustamante, gracias por ayudarnos en este debate. No, yo le agradezco muchísimo porque además es que no sabe el placer que es estar en una institución académica como la Flaxo, hablando en un medio de comunicación académico, con tiempo, con tranquilidad, con buenas preguntas. Y con libertad. Sí, y además con personas que están haciendo un trabajo probo, o sea, que están tratando de obtener lo mejor del entrevistado y no simplemente de buscar la forma de hacer debate y polémica. Por supuesto. No, yo le agradezco mucho su hospitalidad aquí, ha sido un agrado enorme. Gracias, doctor. Esperemos que se haya sentido cómodo. Muy gentil. Gracias a nuestros oyentes. Recuerden que ustedes pueden reprisar este programa a través de nuestro canal de YouTube como Flaxo Radio. También este programa será subido a nuestro sistema de podcasts en nuestra página de www.flaxoradio.es. Les saluda Andrés Cefla y en controles Marianela Paredes. Ha sido un gusto estar con ustedes en este programa de Son Politicón.